El humanismo toma al hombre como totalidad y esto era lo más importante para Gaitán. Entendió que no se podía separar de las tendencias políticas, pero que desde ellas se podía transformar al hombre en aras de un mundo mejor. Se declaró como un liberal de izquierda, oponiéndose tanto a la degradación que del hombre hace el capitalismo como a las exageraciones abominables del nazismo y el fascismo, y también al absoluto determinismo económico en detrimento del factor antropológico propio del marxismo. Presenta su tesis de grado. Primer elemento fundamental ideológicamente. ¿Cómo se llama? Las ideas socialistas en Colombia, 1924. Que si ustedes tienen la curiosidad de leerla o si la han leído, pueden mirar todas las citas que hace, los nombres. Entonces no es un afán de erudición, es para mostrar que ha leído. Bueno, la presentación que hace el presidente de la tesis es bastante aleccionadora. Estamos pensando en un muchacho de 20 y tantos años que se atreve a escribir semejante cosa en 1924. Imagínense ustedes que apenas en el siglo XVIII Schmidt nos habló del capitalismo, con Ricardo, Stuart Mill y demás, y que hasta 1917 esas tesis de Marx, del Manifiesto Comunista, se ponen presentes en Lenin, ¿no? Él lee todo eso, pero hay una cosa que vale la pena anotar. Quizá por la influencia del positivismo, él no es dogmático. Entonces entiende el marxismo, como lo entendió Antonio García, como un instrumento de pensamiento, pero no como una iglesia, con santos, apóstoles, apóstatas, sino como un instrumento de pensamiento. Yo comulgo con esa idea, ¿no? El marxismo es muy respetable como instrumento de pensamiento, pero no es el fin del pensamiento humano. Nada de pánico. Y no somos deterministas. Es decir, lo económico es muy importante, claro, pero no determina, condiciona, que es distinto. Hay un momento en la historia en que puede ser muy importante la religión, el sexo, en fin, tantas cosas que pueden condicionar, pero no determinar. De manera que en ese sentido es importante recalcar cómo toman el marxismo como un instrumento de pensamiento. Por eso los dogmáticos no entienden eso. Entonces cuando Gaitán, por ejemplo, utiliza las grandes movilizaciones de masas, las marchas de antorcha, algunos atrasados que pueden ser comunistas o liberales o lo que les dé la gana, decían que era fascista, porque él vio que en Italia tanto Hitler como Mussolini y también Lenin movilizaban las masas y utilizaban cosas. Si uno lee Mein Kampf de Hitler, no lo vuelve a uno nazi, pero sí entiende la semiótica. La cruz gamada, que es símbolo de movimiento, es un símbolo africano. Y el rojo, todavía el rojo, en la somiática, Gaitán mismo lo usaba en el unirismo, el rojo y el negro. Muerte al pasado, revolución al porvenir. Son las cosas que hay que entender en las diversas manifestaciones y no matricularse, ¿no? Con las ideas socialistas en Colombia, ustedes en 1924 ya tienen una ruta. Y es bueno que de pronto la vean, porque ahí se está planteando la reforma agraria, que ojalá hoy la vieran los compañeros en La Habana y el doctor Humberto de la Calle, que dice que el modelo no se discute. Lo que hay que discutir es el modelo, que es el que ha producido 60 años de violencia. Ese modelo es el que hay que discutir.
Y elementos de ese modelo, para sustituirlo, volvemos al pensamiento de Martí. Gaitán era alternativa, como fue alternativa José Antonio Galán en 1781. Estaba el hombre y la masa. Como fue Gaitán, estaba el hombre y la masa. Como fue la Unión Patriótica, estaban los hombres, y eran varios, y la masa. Y por eso mataron a Jaime y a Bernardo, y a 6.000. ¿Por qué? Porque son alternativas. Después de su tesis de grado, hace política en el Partido Liberal, siempre como disidente. Y uno se pregunta, ¿pero por qué disidente y por qué milita en el Partido Liberal? Pues porque en el Partido Liberal estaba, digamos, la respuesta al pensamiento feudal del Partido Conservador. Y tenía elementos de la Revolución Francesa, ¿no? La libertad. En ese sentido, Gaitán, como Antonio García, nunca fueron comunistas, pero tampoco fueron anticomunistas. Entendían que era una posición de la cual se discrepaba. ¿Por qué? Porque amaban la libertad. La libertad es el liberalismo, no el Partido Liberal, sino los elementos fundamentales de la Revolución Francesa. Mucho antes de la influencia del positivismo de Ferri, tenía desde su juventud un temperamento positivo, lo cual significa en líneas generales que era enemigo de las vanas especulaciones, que no era ni soñador ni imaginativo y que su regla de oro como hombre práctico era partir de la realidad concreta y material para volver siempre a ella. Aún así, y aceptando la validez de estas afirmaciones, tenemos que en Gaitán el positivismo no se reduce a un empirismo puro que se confunde con la doctrina socialista. Escribió en su tesis que el hombre en el capitalismo es un esclavo. Se opone, pues, al capitalismo, por lo tanto, al individualismo que le sirve de base a ese capitalismo. Pero dice también que el capitalismo es superado por el positivismo, el cual ha venido haciendo afirmaciones tan reales y comprobadas que al clasificarse no puede negarse el factor étnico y antropológico. El positivismo entonces destaca lo antropológico en el hombre, y de allí que el humanismo para Gaitán sea enarbolado como elemento fundamental por la escuela positiva, tratándose así de un positivismo humanista. He allí el aspecto neurálgico de su ideario. Se preció siempre de ser positivista. Lo fue desde que declararse positivista era un pecado grave por las severas críticas que se le hacía a esa escuela. Ese positivismo del que se enorgullecía a la luz de sus afirmaciones es un positivismo que acepta en forma plena la teoría evolucionista, que se sirve de la evolución para mostrar los cambios históricos y que se opone principalmente a la metafísica, a los valores ultraterrenos, pues las grandes verdades dependen de los grandes hechos sociales.